Hola a todos, bienvenidos al canal, les saluda el profe Javier. El día de hoy vamos a ver al grupo funcional alcohol. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos OH en su estructura acíclica o cíclica y puede ser saturada e insaturada. Recuerden que el OH es el grupo alcohol. La fórmula general de los alcoholes es ROH. La R representa a un hidrocarburo. Dentro de los alcoholes tenemos a los alcoholes primarios y como ejemplo de ello podemos ver que para que sea un alcohol primario, el carbono que está representado en color rojo, que está unido al grupo alcohol, ese carbono está unido a un átomo de carbono. A eso se le conoce como un alcohol primario. Otro ejemplo tenemos en esta estructura con dos átomos de carbono, en donde el carbono que está unido al grupo OH, ese carbono está unido a otro carbono. Pero también tenemos a los alcoholes secundarios. Un alcohol secundario, podemos ver aquí que el carbono que está unido al grupo alcohol está unido a dos átomos de carbono. Veamos otro ejemplo. El carbono unido al grupo alcohol, que está en rojo, en ambos lados está unido a un átomo de carbono. Por ello que es un alcohol secundario. Y también tenemos a los alcoholes terciarios. Y el alcohol que está unido el carbono que está unido al alcohol, a su vez está unido a tres átomos de carbono. Es por ello que es un alcohol terciario. Y otro ejemplo aquí lo podemos tener también. En esta estructura, el carbono que está unido al grupo alcohol está unido a su vez a tres átomos de carbono. Nomenclatura y UPAC. Bien. Tenemos una serie de los alcoholes. Vamos a ver ejemplos como en el caso del carbono, que tenemos uno solo en la estructura y que está unido a un grupo alcohol y este recibe el nombre de metanol. El que está unido a dos átomos de carbono se llamará etanol. El que está unido a tres átomos de carbono se llama propanol. Recuerden ustedes que, de acuerdo al alcano correspondiente, si tiene un solo carbono, pues es metano, pero como estamos hablando del grupo alcohol, le agregamos al final ol y será metanol. Y así para los demás. En el caso de el grupo alcohol que está unido a cuatro átomos de carbonos en su estructura, pues en este caso se va a llamar butanol. Y cuando tenemos una estructura con 5 átomos de carbono, se llamará pentanol. Si son 6 átomos de carbono en la estructura, se llamará hexanol. Y si son 7 átomos de carbono en la estructura, será heptanol. Recuerden que en algunos casos, dependiendo de en donde esté el OH, en este caso está en el carbono número 1, también pueden encontrarse en algunas literaturas como 1-pentanol. Es decir, se está situando el grupo alcohol en la posición de acuerdo al carbono donde se encuentre. Aquí tenemos unos radicales alquilos para visualizar cuál es el nombre, porque cuando tenemos una estructura en donde puede haber uno o varios grupos alcoholes, tenemos que proporcionar el nombre de estas ramificaciones que pueden estar en esa estructura. Si es el caso del que tiene un átomo de carbono, pues entonces se llamará metil. El que tiene dos se llamará etil. Recuerden que esto proviene del alcano correspondiente cuando ha perdido uno de sus hidrógenos. Y de ahí tenemos un radical alquilo. Y también tenemos otro como es el terbutil. Y esta es la estructura de un terbutil. Veamos entonces
estructuras ramificadas para proporcionar el nombre de una estructura como esta. Pueden visualizar que en esta estructura está señalada en rojo lo que es esta flechita que me indican la cadena principal. Recuerden que para proporcionar el nombre para una estructura ramificada, debemos de proporcionar y dar el nombre a esta estructura. Y por lo tanto tenemos que elegir cuál es la cadena principal, es decir, aquella que se encuentre como máximo el número de carbonos consecutivos. Esa será nuestra cadena principal. Y aquí con estas flechitas estamos indicando que vamos a tomar como cadena principal esa cadena. Y numeramos de donde esté, en este caso, el grupo alcohol. Con estos números estamos señalando el número de carbonos que pertenecen a esa cadena principal. Por lo tanto, en esas estructuras ramificadas, pues es claro que tenemos el grupo alcohol. Y aquello que no es, pues, cadena principal, pues lo vamos a encerrar como sigue. Entonces, esta cadena principal tiene 7 átomos de carbono, viene del alcano heptano. Este nombre lo vamos a ocupar al final para proporcionar el respectivo nombre. Todo lo que no es cadena principal lo vamos a encerrar en un círculo para identificarlas. Ese sería un metil. Tenemos otro metil. Y en la otra ramificación tenemos un isopropil o un secpropil. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ahora sí ya conocemos la cadena principal, sabemos cuántos carbonos tiene, sabemos de qué alcano proviene, conocemos cuáles son los radicales, es decir, las estructuras que están unidas a la cadena principal, como ramificaciones radicales alquilo, y de ahí ya procedemos a proporcionar el nombre. Para ello necesitamos apoyarnos de lo siguiente. Cuando tenemos dos estructuras iguales, como por ejemplo aquí las dos ramificaciones son metilos, quiere decir que aquí tenemos dos. Cuando tenemos dos, para iniciar y poner el nombre, vamos a poner di. Si hubiera tres, entonces le vamos a poner tri. Y si son 4 o 5 más, entonces seguiríamos el nombre que corresponde al nombre de la ramificación. Entonces, ¿cómo vamos a proporcionar el nombre? Vamos a seguir lo que es el alfabeto. En este caso tenemos primero la I, vamos a comenzar por ella. El isopropil, vamos a considerarlo con ese nombre. El isopropil se encuentra en el carbono número 4. Aquí está el número 4, aquí tenemos a la ramificación. Por lo tanto, vamos a escribir 4 y luego isopropil. Y enseguida, como ya no nos quedan los dos metilos, están en la posición 3 y en la posición 5. Es por ello que escribimos 3,5 y como son dos metilos, vamos a poner dimetil. Y como ya no tenemos ramificaciones, solamente tenemos ya la cadena final que tiene como nombre heptano. Pero como estamos hablando del grupo alcohol, por lo tanto, al final va a tener ol, es decir, heptanol. De tal manera que esta estructura se llama 4-isopropil 3,5-dimetil heptanol. Ese sería el nombre de esta estructura. Escribe la fórmula correspondiente al etanodiol. Aquí tenemos el etanodiol. Podemos ver que etano, recuerden, son dos carbonos. A su alrededor debe de haber hidrógenos. Y como nos están diciendo diol, un diol significa que hay dos grupos alcohol en la estructura. Y también lo podemos escribir de la siguiente manera. Aquí tenemos, esta sería como su fórmula desarrollada. Aquí le escribimos un tanto como su fórmula semidesarrollada. Y este sería la fórmula que equipararía a esta otra. Es decir, estaríamos hablando de la misma. Por lo tanto, pues esta es la fórmula que corresponde al etanodiol. Escribe el nombre de la siguiente estructura. Aquí vemos una estructura diferente. Podemos ver que aquí tenemos incrustado en lo que es esta estructura,
las fórmulas condensadas. De tal manera que aquí tenemos, como nos dice, C4 y en esta parte de acá, en la que va hacia abajo, tenemos C2, es decir, 2 carbonos. Entonces, de pronto nos podemos equivocar por la forma en cómo están, pero esta la podemos simplificar de la siguiente manera. Es decir, que la vamos a escribir también de la manera siguiente. Si se fijan, pues aquí tenemos los carbonos que van hacia abajo y los carbonos que van hacia la izquierda. Ya desarrollado así, ya podemos entender un poquito más. En este caso, vamos a elegir la cadena principal, que vamos a numerarla, de tal manera que encontremos cuál es lo que es la cadena principal. Y si damos seguimiento, tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Por eso son número 7. Entonces, lo que no es cadena principal, no tenemos ramificaciones, pero sí tenemos el grupo alcohol. Y aquí está en el carbono número 3. Por lo tanto, pues el seguimiento de la cadena principal, pues sería como lo muestran las flechitas. ¿Cómo vamos a proporcionar el nombre? Muy sencillo. No hay ramificaciones, pero tenemos el número máximo de carbonos, que son 7. Por lo tanto, el alcano correspondiente es el heptano, pero como estamos hablando de alcohol, la agregamos solo al final y sería la posición en donde está el grupo alcohol, que sería 3, y el nombre de la cadena, que sería heptanol. Y de esa manera, pues ya tenemos el nombre de esa estructura. Sí, escribe el nombre de la siguiente estructura. Aquí tenemos esta estructura en donde tenemos 2 grupos alcohol. Y como pueden ver, pues aquí tenemos una horizontal que vamos a numerar para que quede entendido que es la cadena principal. Esa cadena principal pues tiene 6 átomos de carbono. Y pueden observar también que elegimos para mayor facilidad, comenzando a numerar el carbono que está hacia la izquierda, pero también podemos elegir el carbono que va hacia abajo, ya que solo es un carbono, la diferencia a partir del carbono 2, pues como es 1, entonces ustedes eligen si pueden comenzar a nombrarlos y a numerarlos de acuerdo a esta posición partiendo de este carbono o de este otro carbono. Y para la mayor facilidad podemos elegir pues toda la horizontal. Quiere decir que lo que no sea cadena principal, pues lo vamos a encerrar en un círculo para saber que esa es una ramificación. Y aquí podemos numerar la posición de los OH en el carbono número 3 y en el carbono número 4. Y en el carbono número 2, pues ahí podemos ver la ramificación. Por lo tanto, veamos que esa ramificación, pues como tenemos un carbono, es un metil o metilo. Y podemos ver que la cadena principal tiene 6 átomos de carbono. De acuerdo al alcano correspondiente, pues sería un hexano. Y eso nos va a ayudar para proporcionar el nombre al final. Entonces, para nombrarlo, en la posición 2 tenemos al metil, así le ponemos 2-metil, y las posiciones en donde están los grupos alcohol. 3, 4, y como es un hexano, le agregamos ol para que sea un alcohol. Entonces, en este caso va a ser un diol, porque tenemos 2 grupos alcohol. El nombre completo sería 2-metil, 3,4, hexanodiol. Y ese sería el nombre de esta estructura. Veamos ahora un ejemplo más. Tenemos esta estructura. Y dentro de esta estructura vamos a proporcionar su nombre. De esta estructura podemos ver que el grupo alcohol se encuentra en la parte derecha. Acuérdense que hay que dar prioridad para poder numerarlos en donde esté el grupo alcohol en este caso. Entonces numeramos de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Y si se fijan, aquí como número 8 tenemos, porque aquí nos dice este carbono que va hacia abajo tiene 3 carbonos. De tal manera que nos indica la numeración a partir del 5 baja hacia abajo, baja, y por lo tanto tendríamos 3 carbonos más. De tal manera que ya serían en total 5 átomos de carbono. Lo que no es cadena principal, la podemos encerrar en un óvalo. De esa manera tenemos especificado nuestra cadena principal para que también decidamos el nombre que corresponde.
Por lo tanto, en el carbono número 3, aquí podemos ver que hay un etil. Este carbono con 2, es decir, el que tiene este subíndice 2, pues es un etil. Si se fijan en las otras 2 ramificaciones, solamente tenemos un carbono. Eso significa que tenemos 2 metilos, uno aquí en la posición 4 y otro acá en la posición 5. Entonces, numeramos posición 4, posición 5, 4,5. Como son 2 metilos, escribimos dimetil. Y por lo tanto, al final, como la cadena de carbonos tiene 8, viene del octano, le agregamos sol y su nombre correspondiente sería 1-octanol. Espero que les haya servido esta explicación de este video para su entendimiento con los alcoholes. Denle like si les gustó, suscríbase al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.